Hola, ¿qué tal? Buenos días. Espero que se encuentren bien. Vamos a comenzar con nuestra sesión de esta semana 3. Ahora vamos a hablar de las relaciones interpersonales hacia adentro de los grupos. Y cuando hablamos del manejo de las relaciones interpersonales, en el mundo laboral tenemos que tener en cuenta que las relaciones forman parte de una postura de respeto hacia los demás, claridad en los criterios y la convicción de lo que defiendes. Es decir, es confiar en las personas en sí mismas, valorar y reconocer las cualidades de los demás. Es un proceso complejo porque el, las relaciones interpersonales constituyen una de las principales fuentes de conflicto dentro de la empresa y por tanto una fuente que genera complicaciones y que constantemente puede ser motivo de eh, interrupciones dentro del trabajo. De tal manera que las relaciones interpersonales pues, son un aspecto que se tiene que cuidar y de alguna manera propiciar que sea de la forma más adecuada. Así las relaciones interpersonales pues van pasando por estas situaciones. Por ello, todo nuestro entorno gira en torno a una buena comunicación y nuestras relaciones interpersonales giran en aprender a comunicarnos bien. Es decir, las relaciones interpersonales van a generar un entorno y ese entorno puede ser lo más adecuado o, o puede girar en torno a a, y giran en torno a tener buena comunicación. Y entonces la comunicación se convierte en el proceso más importante. La comunicación se convierte en el proceso más importante de la interacción del ser humano. Ese intercambio de ideas, sentimientos y experiencias que han ido moldeando actitudes, conocimientos, sentimientos y conductas ante la vida. La comunicación entonces, para hacer lo mejor posible, tenemos que basarnos en tres principios. Debe ser congruente, debe ser honesta y debe ser sincera. Lo importante entonces de la comunicación a la hora de expresarnos es adoptar una posición. Entonces, en adoptar una posición quiere decir que podamos ser una opinión congruente, ser una opinión honesta y ser una opinión sincera, sin que se vuelva irrespetuosa para los demás, pero que tampoco se vuelva condescendiente o que se vuelva algo donde los demás, donde simplemente se trata de quedar bien con los demás o que los demás estén de acuerdo por estar de acuerdo. Entonces, estos aspectos emocionales, conceptuales, integran y clasifican un ser transparente. Es decir, la mejor forma de comunicación es que seas transparente, que seas congruente, honesto y sincero, porque de esta manera la gente te va a conocer y al conocerte sabe qué esperar de ti. Al saber qué esperar de ti, se vuelve normal tu forma de ser. Cuando no eres congruente, honesto y sincero en tu comunicación, corres el riesgo de que la gente te malinterprete o que la gente no sepa qué esperar de ti porque en alguna ocasión actúas de una manera y en otra ocasión puedes actuar al contrario de esa manera. Entonces, si combinamos factores, la comunicación más las relaciones interpersonales y más un entorno laboral, pues generan la convivencia. Entonces, cuando decimos que no hay una buena convivencia en la empresa,
tendríamos que ver qué está sucediendo. Es decir, no hay un entorno, no están las relaciones interpersonales o no hay comunicación. Cuando una de estas falla, entonces la convivencia de alguna manera toma otro sentido. Puede ser una convivencia no tan adecuada como desearíamos en una empresa. Entonces uno de los trabajos de la psicología laboral es analizar estos aspectos para que a partir de analizar estos aspectos se genere una convivencia. Bien, aquí tenemos un problema con esta diapositiva que está en blanco. Listo, parece que hay que corregir aquí algunas. Bien, continuamos. Entonces, por ello, tanto en la convivencia laboral como en la personal, la comunicación constituye el proceso más importante, dado que la relación del trabajo en última instancia es una relación de comunicación con personas. Por lo tanto, mejorar la forma como nos relacionamos en la empresa va a romper los conflictos a veces innecesarios provocados por el desconocimiento y relaciones interpersonales no adecuadas. Las barreras en la comunicación son las que se provocan cuando suceden los siguientes eventos en la empresa. Primero, ¿cómo pedimos o solicitamos? Dicen que en el pedir está el dar. Y entonces, algunas veces, cuando nosotros pedimos o solicitamos algo, generamos una barrera en la comunicación porque la otra persona interpreta en la forma en la que pedimos, puede interpretar agresión o puede interpretar sumisión y podemos no llegar al resultado adecuado. Es decir, si somos demasiado enfáticos o directos, se nos puede tomar por agresivos. Sin embargo, si somos demasiado ambiguos o no directos, se nos puede tomar por porque no tenemos convicción o no estamos pidiendo algo, sino estamos rogando por algo y entonces le damos el poder al otro. Y entonces en la comunicación, cuando pedimos o solicitamos, tenemos que ser muy directos y muy claros, pero también al mismo tiempo sanar ciertas cosas personales y en esas cosas personales eh, tener una serie de elementos que podamos nosotros revisar. Por ejemplo, algunas personas no piden porque cuando piden, algunas personas no piden porque cuando piden sienten que si no les cumplen su petición,
algo dentro de ellos va a pasar, es decir, se van a sentir decepcionados o frustrados y eso los va a llevar a posiblemente a no volver a pedir. O la forma de pedir, por ejemplo, a veces pedimos y decimos, oye, ¿qué vas a hacer mañana? Y cuando decimos, oye, ¿qué vas a hacer mañana? El otro está obligado a contestarnos un nada para que entonces le pidamos el favor. De otra manera, no queremos generar esa situación porque en ese sentido sentiríamos que estamos bloqueando o estamos no permitiendo que el otro tenga, digamos, no queremos invadirlo, ¿no? Y entonces no le pedimos, porque si en lugar de nada nos dice, eh, en lugar de decirnos nada, nos dice, pues voy a, no sé, en la mañana voy a ir un rato al trabajo, ya no le decimos nada, ya no le pedimos. ¿Por qué? Porque decimos, y nos vamos con la idea de está ocupado, no me puede ayudar. Y entonces hay que revisarnos personalmente, porque puede ser que nosotros traemos una especie de falso orgullo o una situación en la cual creemos que nosotros no ser merecedores de esta ayuda, ¿no? Entonces hay que ser importante revisar cómo pedimos o solicitamos cosas. Eh, También no nos ayuda a comunicarnos, no empatizar y las actitudes moralizantes, es decir, no empatizar quiere decir no comprender, no ponernos en los zapatos del otro y solamente moralizar. ¿Qué es moralizar? Moralizar es irnos al bien o al mal, al estás bien, al estás mal, al juicio. No empatizar es juzgar desde nuestro lugar algo que a lo mejor si nosotros estuviéramos en el lugar del otro hubiera sido más sencillo, ¿no? Entonces no empatizar significa no, no darle al otro la oportunidad de que tal como está pueda vivir una cosa. No escuchar es otra barrera de la comunicación. Cuando nosotros apenas no ha terminado de hablar el otro, cuando ya tenemos una respuesta, habla de eso, de que estamos no escuchando, de que estamos tratando de generar una respuesta y esto muchas veces sucede porque nos vemos como en la idea de querernos defender, como si nos estuvieran atacando, ¿no? O, o, o antes de escuchar como si nosotros siempre tuviéramos la razón y quien va a hablar opina distinto a nosotros. A veces tenemos esas predisposiciones, que la persona que tenemos enfrente no va a hablar lo mismo que yo y si esta persona no va a hablar lo mismo que yo, entonces nos sentimos como en esa predisposición donde el otro necesariamente está metido. Y entonces escuchar es muy importante. No escuchar significa pensar que tú ya tienes una opinión y que lo que te digan va a provocar cambio de opinión y tú no quieres cambiar de opinión. No que sea mejor, no que el otro no tenga una mejor opción, seguramente la tiene, pero tú estás más bien enfocado en que tú tienes razón y no quieres que te lo cambien, ¿no? Porque si te lo cambian puedes caer en asuntos como sentirte manipulado o sentir que te están manipulando y entonces o te están atacando o te están negando, ahí volvemos al asunto personal. O sea, muchas veces no escuchamos porque sentimos que si escuchamos nos volvemos como lo contrario, ¿no? Y esto también, la siguiente barrera pues tiene que ver con eso, el creer que solo existe nuestra realidad, es decir, el mundo objetivo, real, verdadero, es el que yo veo, es el que yo percibo, es como, es como yo lo tengo concebido. De ahí en fuera, todo lo demás no forma parte del mundo, por decirlo así. Todo lo demás no es necesario. Al no ser necesario, al no ser importante, pues todo lo demás le puedo como dar chance, le puedo dejar que exista, pero mi opinión no está
sujeta a moverse. Mi opinión está estática, está firme, y así debe quedarse porque es como lo he vivido, es como debe de estar, y por lo tanto eh, no tengo por qué moverlo. Entonces, en ese sentido, nos volvemos difíciles de comunicar porque todo lo entendemos desde nuestra realidad. Ahí es importante que nosotros tengamos algo de flexibilidad para que esa misma flexibilidad nos permita nos permita vernos tal cual somos, nos permita observar la realidad tal como es. Eh, Otra, poder, la ideología y el estatus. Eso también es una barrera en la comunicación. Cuando nosotros queremos comunicar, pero estamos en una estructura de poder, toda estructura tiene una característica de poder, eso ya lo revisamos, se nos puede dificultar la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? El poder. Si yo soy el que tiene el mando, tengo el poder. Y entonces desde mi situación de poder, yo una de las cosas que voy a hacer es no escuchar a aquellas gentes lo que me tengan que decir, porque yo escucho desde cierta distancia, escucho desde el de arriba como escucha el de abajo, ¿no? Del que sabe al que no sabe, del que tiene al que no tiene, del que puede hacer o no hacer al que no puede hacer. Entonces, desde esta lógica, mucho de lo que hago se caracteriza en eso, en cómo yo puedo generar esas condiciones y cómo esas condiciones pueden generar algo para los demás. De tal manera que lo que para otros puede resultar una comunicación muy normal, cuando la ponemos en la lógica de mi comunicación, se vuelve una comunicación condicionada porque también el rol juega. Entonces yo ya no me comunico igual con una persona que tiene cierto poder si no tengo mucha seguridad de cómo va a reaccionar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que, por ejemplo, a lo mejor estamos comunicándonos y tenemos una comunicación cercana o estamos contando chistes o lo que ustedes quieran y tenemos un jefe o un supervisor que no comparte las mismas ideas o que es un poco más serio o un poquito más hermético y no lo conocemos bien, entonces tendemos a que cuando él llega cambia nuestra comunicación y optamos por tener otra forma de comunicarnos dado que nos sentimos de alguna manera bloqueados o nos sentimos como que esta otra persona va a generar cierta incomodidad con nosotros por nosotros comunicarnos desde ahí. Entonces, desde ahí nosotros podemos eh, podemos ir revisándonos cómo nosotros no nos comunicamos cuando la otra persona tiene un poder distinto. Otro factor que bloquea la comunicación es la ideología. La ideología es estas cosas en las que cada quien piensa y cómo cada quien piensa desde ahí. Y ahí hablamos de preferencias políticas, eh, preferencias deportivas, formas de pensar con respecto a algo. Una ideología es cuando algo está muy fijo, no se mueve. No habla la ideología de posturas. Posturas todo el mundo puede tener, pero cuando teniendo posturas, de alguna manera aceptas que existe la postura contraria. Es decir, yo puedo creer en Dios, pero no tengo un problema de hablar con un ateo, porque finalmente creo que el ateo tiene su opinión. Cuando yo tengo una ideología, esa rebasa cualquier línea de respeto y entonces yo tengo una opinión, pero creo que esa es la verdad. Y entonces al ser esa la verdad y la verdad universal, esa verdad no es tu verdad y entonces mi ideología impide que podamos tener una conversación
porque todo lo que digas va a estar matizado por estas circunstancias. El estatus, bueno, el estatus es una situación parecida, nada más que el estatus hablaría como de eh, estas reglas sociales que de repente existen y que al existir la gente las adopta como tales y al adoptarlas y al adoptarlas cada quien va generando una una forma distinta de aceptarse en ese sentido. Y entonces ahí cada uno va teniendo una forma distinta de verse por si se ve en una clase social distinta o en una cuestión, digamos, de raza distinta. Aquí entran cosas como que tienen que ver con las ideologías o las mismas cuestiones como el racismo, etcétera. O otra barrera de comunicación es a catalogar a la persona antes de que esté. Entonces, catalogar a la persona antes de que esté o antes de que nos diga algo es una forma de que en la cual nosotros generamos una predisposición y a la hora de predisponer nosotros ya sabemos lo que el otro nos va a decir. Ya adivinamos y ya suponemos desde antes que nos diga nada. Entonces ya tenemos así como que eh, ya tenemos esa predisposición y esa predisposición nos lleva a no tener una buena comunicación porque la persona en lo que nos diga va a estar filtrada por aquello que nosotros suponemos desde antes. Y la rutina de vivir, es decir, a veces vivimos tan en automático que ya no escuchamos, estamos detenidos, estamos como atorados. La superficialidad, también a veces escuchamos nada más por encima, no profundizamos, no le damos sentido ni profundidad a las cosas que nos cuenta la gente, sino solamente escuchamos por encimita. Bien, entonces cuando nosotros queremos mejorar la comunicación, tenemos que tomar en cuenta estos aspectos. Cómo pedimos nuestras actitudes moralizantes, cuando estamos empatizando, si empatizamos o no, cómo escuchamos, cómo me percibo yo si solo veo mi realidad, cómo me muevo en relaciones de poder, ideología y estatus, qué tanto prejuzgo, adivino, supongo, cómo es mi rutina diariamente, qué tanto permite que se abran canales de comunicación y qué tan superficial soy. Y entonces podemos tener una convivencia donde haya una relación directa, franca, la gente se pueda hablar directamente, o un entorno pesado donde esté el combate, las amenazas, los malos tratos presentes todo el tiempo. Ahí va a depender de cómo cada uno lo va, lo vamos construyendo entre todos. Y entonces la comunicación y el respeto implican que pongamos atención a los siguientes aspectos. Primero, lo que uno quiere decir, es decir, sé claro en qué quieres comunicar. Es bien importante que no comuniquemos sin una estrategia, sobre todo en el entorno laboral. En el entorno laboral es muy importante que nosotros nunca comuniquemos sin hacer un análisis de qué es lo que quiero comunicar, porque si no terminamos comunicando algo muy diferente que lo que en realidad queremos comunicar. Revisa lo que realmente dices cuando quieres comunicar algo, porque una cosa es lo que dices y otra cosa es lo que quieres decir. Revisa tus creencias, es decir, qué es lo que uno cree que dice, porque a veces
Crees que dijiste una cosa, pero realmente dijiste otra cosa y no dijiste lo que querías decir. También revisa, aunque no es tu responsabilidad, pero dentro del entorno laboral sí tenemos que poner atención a eso. ¿Qué es lo que los otros oyen? Y cuando tú tienes una posición de dirección o una posición de supervisión, etcétera, también recuerden que el poder es una barrera en la comunicación y la gente va a pensar que oye otra cosa. Porque siempre hay traductores, o sea, gente que traduce lo que tú dices. Y también del otro lado, revísate tú, qué es lo que uno cree que otros dicen y qué es lo que uno quiere oír. Es decir, muchas veces nos sentimos enojados porque lo que dice la gente no es lo que tú quieres oír. Entonces se vuelve un asunto de ida y vuelta. A lo mejor no estás comunicando lo que quieres, lo que quieren oír, y al no comunicar lo que no quieren oír, ¿por qué tu molestia? Porque ellos comuniquen lo que a lo mejor tú no quieres oír, pero que es una respuesta clara a lo que tú estás comunicando. Son estas cuestiones que tenemos que cuidar. También es importante lo que uno piensa que otros querían decir, es decir, a mí me da la idea que quería decir tal cosa, pero es lo que yo pienso. También de lo que no se habla es muy importante porque de lo que no se habla es de lo que se habla. Cuando la gente no habla de algo es porque ese algo tiene un peso y ese algo tiene un peso y es importante. Entonces al tener un peso y ser importante, es importante saber por qué nadie lo habla. Y también lo que todavía hay que decir, es decir, se habló de esto y de lo otro, pero no se habló de lo que hay que decir. Es así que la información transmitida con calidad se convierte en un proceso comunicativo que facilita la comunicación entre las personas, optimizando las relaciones interpersonales y obteniendo mejores momentos para una sana convivencia. De tal forma que las relaciones laborales son más exitosas cuando aprendo a identificar las diferencias entre los integrantes e identifico las potencialidades siendo asertivo. ¿Cómo, ¿Cómo es un comportamiento asertivo? Bueno, un comportamiento asertivo tiene que tener claridad entre pensamientos, opiniones, sentimientos, decisiones y conductas. Tiene que ir como en relación. Y como decíamos anteriormente cuando hablamos de asertividad, pues el comportamiento asertivo tiene que ver con distinguir entre las necesidades de los demás, mis necesidades, y ver la manera de que ambas tengan una relación y se cumplan. Entonces un comportamiento asertivo se da cuando nuestros pensamientos, ideales, puntos de vista, opiniones se expresan sin analizar el contexto de género, el contexto, el género, etcétera. Por ejemplo, para manifestar el malestar en mi entorno, para alterar la convivencia, afectar las relaciones interpersonales, generar conflicto, generar mala imagen. Y entonces ese contexto se analiza en ese sentido. ¿Cuáles son el cuatro ser de la asertividad en las relaciones laborales? Bueno, son 4 puntos que tenemos que tener muy en cuenta cuando nos comunicamos en la empresa para hacer y ayudar a generar un entorno asertivo. Primero, ser respetuoso de los demás y con uno mismo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, ahorita vamos a ir a cada uno de ellos. Ser directo, ser honesto y ser apropiado. ¿Qué es ser respetuoso con uno mismo? Ser respetuoso con uno mismo significa ser respetuoso con los demás y con uno mismo. Es decir, es con los demás y con uno mismo. Significa tratar a los otros con respeto, es considerar sus derechos humanos básicos, que no es el querer tener condescendencia, para no cuestionar lo que piensan o hacen. Es decir, estar bien en ese sentido.
Ser honesto. La honestidad significa pues expresar verdaderamente los sentimientos, opiniones, preferencias sin menosprecio de los otros ni de sí mismo. Esto significa decir todo lo que pasa por la mente y no dar toda la información considerada como privada. Es decir, ser honesto. Expresar verdaderamente sentimientos, opiniones y preferencias sin menosprecio de los demás. Ser honesto no es contar todo, ser honesto no es decir todo lo que pasa, porque hay información privada. Ser honesto es ser fiel y hablar de lo que piensas, sientes y prefieres. Pero ser honesto no es que te conviertas en alguien que hable de todo y que revele incluso información que podemos considerar privilegiada, ¿no? Ser directo significa comunicar sentimientos y creencias, necesidades directamente y en forma clara. Es decir, ser directo significa pues ir al grano, decirle a las cosas como son. Ser apropiado es, bueno, soy directo, soy honesto, respeto a los demás, pero también eh, ocurre busco un espacio, un tiempo, un grado de firmeza, una frecuencia que sea apropiada al lugar. O sea, si soy honesto con una persona, pues tengo que buscar la forma apropiada de ser honesto sin que eso implique que lo exhiba, que lo humille. Ser honesto no significa que yo utilice un lugar inadecuado, un tiempo inadecuado y un grado de firmeza exagerado para algo que no es necesario, o al contrario, un grado de firmeza muy simple para algo que necesita un poquito más de firmeza. Entonces, ser apropiado significa eso, que podamos nosotros elegir el momento y el contexto adecuado para comunicar algo. Y entonces con esto podemos nosotros vencer algunas de las barreras de la comunicación que tenemos, que estas las genera el entorno, es decir, el entorno son las condiciones generales que van a bloquear esa comunicación. Por ejemplo, los efectos de posición, es decir, de acuerdo a la posición en la que estás, tomas cierta decisión para tomar. Las distracciones físicas, si estás en un lugar donde la comunicación no se puede dar porque o estás muy lejos o hay ruido intermedio o la forma en la que está distribuida ese lugar de la empresa no hay, pues ahí no se puede comunicar. La falta de interés, es decir, el que la gente esté en una predisposición de no escuchar. El ruido, es decir, los ruidos, los rumores, los rumores se convierten en barreras de comunicación porque cuando llego yo a algo, a comunicarme con algo, resulta que ya el otro tiene un antecedente porque le llegaron ciertos rumores, ¿no? Las diferencias culturales y las distorsiones perceptivas. Todas ellas se convierten en problemas de la comunicación. Además, en las relaciones laborales, los problemas de comunicación afectan directamente a equipos de trabajo. Y el efecto, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque el efecto es bien importante. Pueden provocar desmotivación, que los equipos de trabajo sean disímiles, es decir, cada quien ande por su cuenta, y que la relación interpersonal distante conlleva a una alteración en la convivencia. Entonces, si no mejoramos nuestras formas de comunicación y no creamos comunicación sana entre los trabajadores, vamos a generar estos problemas que van a pegarle al asunto de la convivencia, van a generar un ambiente de trabajo pesado y ese ambiente de trabajo pesado va a generar una dificultad para que se desarrolle el trabajo. Y entonces, ¿por qué nos interesan las relaciones interpersonales? Pues nos interesan las relaciones interpersonales porque son, digamos, básicas para tener una buena convivencia y una buena convivencia genera buenos equipos de trabajo, genera motivación y si no se genera un ambiente del cual la gente se quiere salir, se quiere ir, no está a gusto con ese ambiente. Y entonces en la comunicación visual, por ejemplo, las claves en la comunicación laboral son tener una buena comunicación visual, es decir, mirar con sinceridad y sin titubeos, o sea, acompañar nuestras palabras de una mirada, también con una buena postura corporal
que habla de que estás en disposición de escuchar al otro, con expresiones no verbales. Estas expresiones deben ser coherentes a la hora de comunicarnos, con variedad vocal, es decir, la voz debe estar en el tono y en el nivel adecuado. Utilizar un lenguaje claro, apropiado, oportuno, con expresiones cargadas de emoción cuando es así necesario. Ser uno mismo, es decir, ser auténtico en las acciones. Y el efecto personal, es decir, ropa, aseo personal, apariencia adecuada y a la persona con la que se interactúa. ¿Cuáles son las ventajas de tener una sana convivencia? Bueno, primero nos ayuda a tener la capacidad de defender los propios puntos de vista, dando paso a los intereses del otro. Nos ayuda a ser honesto consigo mismo, ser honesto consigo mismo y con los demás. Nos ayuda a poder comunicar las opiniones de manera directa, sin dar lugar a malos entendidos, sino de forma clara en una buena convivencia. 4, el poder de mantener amistades y conversaciones con familiares y amigos. Y 5, ser capaz de aceptar las propias limitaciones y aprovechamiento de sus capacidades individuales, conservando el respeto y la valoración de sí mismo. Y entonces en el entorno laboral esto potencializa relaciones laborales entre sus integrantes, va a aumentar la productividad, se va a dar un espacio de diálogo, se van a respetar las diferencias, se puede ser feliz y lo más importante, va a potenciar el trabajo en equipo, logrando que cada uno aporte sus conocimientos y habilidades de forma abierta. Cuando existen entonces adecuadas relaciones interpersonales, se va a generar una sana convivencia. Las personas entablan conversaciones con facilidad, transmiten y recaban información sin problemas. Dejan de sí mismas una agradable sensación, expresan con claridad sus puntos de vista, manifiestan un desacuerdo con los demás y valoran las opiniones de los otros. Y entonces las relaciones humanas son las interacciones de personas en el grupo, reguladas por principios, normas de conducta a las que pertenecen, por lo que intervienen hábitos, valores y tradiciones y creencias. En nuestra sociedad la comunicación cada vez es más compleja y las organizaciones laborales, las relaciones son distantes e interpersonales. Es importante que en las relaciones humanas sucede mucho que son un reflejo de la personalidad, porque la personalidad es producto de la herencia biológica y del ambiente, es la organización de lo físico y lo psicológico, están dentro del individuo de manera dinámica, es un ajuste con el ambiente. Está compuesta de una parte genética, que es el temperamento, y por otras características como el carácter. De tal manera que la comunicación en las empresas, tú no puedes pedirlas a ti que te toca dirigir o modular un poco estas relaciones, más allá de las personalidades de cada quien, pero también auxiliar en cuáles son los aspectos que hacen que la persona no pueda comunicarse de forma adecuada porque su personalidad genera ciertas cosas. Entonces, la asesoría tendría que ver con ayudarle a que estas cuestiones de comunicación que no generan un buen ambiente se vayan mejorando. Y sobre todo fomentar el conocernos mejor, porque cuando nos conocemos mejor nos damos cuenta que el problema de la comunicación se lo estoy atribuyendo a que le estoy dando características al otro que no tiene. Entonces cuando me doy cuenta que el otro así es y no es contra mí lo que hace, pues se genera mucha salud en el ambiente. La proyección pues es ver generalmente en otras personas aspectos de nosotros mismos porque no somos capaces de reconocer por qué son tan desagradables, son defectos propios
o simplemente nos molestan. Ignoramos al comunicarnos con los demás. Ellos son espejos en donde nos reflejamos. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas veces nosotros generalmente vemos en los otros cosas que en realidad no tienen, sino que son cosas que nos molestan porque nos reflejan. Entonces, muchas de las molestias o de las relaciones inadecuadas que tengo con compañeros, empleados, jefes, etcétera, tienen que ver con que algo mío tienen. Es decir, es tan parecido a mí que por eso me molesta. O es tan diferente a mí que hace cosas que yo siempre he querido hacer pero que no puedo hacer. Y por ahí van varios de los conflictos que tenemos, ¿no? Es importante también la autoestima, porque la autoestima pues es la capacidad de elegir la actitud personal ante cualquier reto o un conjunto de circunstancias, así decidir el propio camino. Es decir, en muchas circunstancias yo puedo decidir si me ofendo o no ante las actitudes del otro. Lo que el hombre llega a ser, lo que tiene que ser por sí mismo. Entonces la autoestima le llaman la clave del éxito porque ese sí mismo a veces está oculto y sumergido en la inconsciencia. Entonces muchas de las cosas que me generan conflictos interpersonales se deben, aunque no lo creamos, a nuestra baja autoestima. Es decir, nuestra baja autoestima genera ese tipo de dinámicas. Porque ya me ofendí, porque el otro dijo que no le gustó mi trabajo y entonces creo que me está diciendo que no le gusto yo, que yo soy malo, que yo no sirvo. Está hablando de una acción, de algo que hice yo en mi trabajo y que a lo mejor sí tiene sus correcciones, porque pues estamos sujetos a que se corrijan varias cosas, ¿no? Entonces cuando yo, un camino necesario para tener un buen entorno y generar buenas relaciones interpersonales es crecer en autoestima. ¿Y cómo se crece en autoestima? Pues comenzando por eh, el autoconcepto, la autoevaluación, la autoaceptación para llegar al autorrespeto. Entonces primero tengo que comenzar con el autoconcepto, es decir, ¿quién soy? ¿Qué pienso de mí? ¿Qué concepto tengo? ¿Cómo me definiría? ¿Cuáles son como las 10 situaciones que a mí me pudieran definir? Segundo piso, ¿cómo lo evalúo? Es decir, ¿es bueno, es malo, es regular? ¿Qué evaluación me doy a mí mismo? Cuando llego a autoevaluarme, entonces puedo pasar al siguiente paso, que es ¿qué tanto acepto de mí todo? O sea, en la integralidad el que soy. No solamente una parte, sino todo lo que yo soy. Y el autorrespeto, es decir, qué tanto me respeto a mí mismo con esa aceptación. Y entonces el primer paso es autoconocerme para poder llegar a la autoestima. Todo empieza por la pregunta que nos hacemos constantemente. ¿Quién soy yo? Entonces, para tener mejores relaciones interpersonales, empiezan adentro, es decir, hay que trabajar mucho la autoestima de las personas. Cuando hablo de autoconocimiento, pues es conocer las partes que componen el yo, cuáles son sus manifestaciones, necesidades, habilidades y debilidades. Es conocer por qué y cómo actúo y cómo me siento como individuo, es decir, quién soy y cómo actúo en relación con eso. El autoconcepto es la imagen, es una serie de creencias y valores acerca de mí mismo. La autoevaluación pues refleja la capacidad interna de calificar las situaciones si el individuo considera si el individuo considera buenas, las hace sentir bien y les permite crecer y aprender. Entonces es necesario manejar la autoestima a través del papel que desempeña en el trabajo, reconocer su función. Si se trabaja solo o en el grupo, cómo se reciben instrucciones y cómo responden a ellas. Si se maneja adecuadamente el liderazgo, cómo se delegan las responsabilidades. La comunicación, pues uno de los efectos de la comunicación va a ser los
conflictos. Puede haber conflictos en las relaciones, en las relaciones. Y estos tienen que ver con 4 conceptos básicos que tenemos que identificar: la comunicación, el canal, el emisor, el receptor y el mensaje. Cuando hablamos del canal, pues hablamos de esta comunicación efectiva que inicia, tiene una respuesta, esa respuesta tiene una explicación, la explicación tiene un reconocimiento, este reconocimiento lleva una confirmación y esta confirmación llega a un entendimiento. Esa será una comunicación sana, si así lo queremos, si así lo queremos definir. Entonces, desde esa comunicación sana, nosotros podemos tener esa comunicación. Que cuando no se da de forma efectiva, hay que revisar dónde está. En la respuesta, en cómo se inicia, en cómo se explica, en si se reconoce, en si se confirma. Algunos de estos pasos puede estar bloqueado. Por eso es importante que nosotros tenemos que escuchar, tener una buena escucha y entonces diagnosticar. No podemos diagnosticar antes de recetar. Primero tenemos que diagnosticar, saber qué nos están diciendo, esforzarnos por una buena escucha. Y aquí también es importante la capacitación de nuestros equipos de trabajo en el sentido de capacitarnos en la escucha, es decir, a través del juego o de otras dinámicas, generar el convencimiento de qué es lo que escuchaste, qué es lo que entendiste, qué es lo que quise decir. Porque los conflictos se van a venir cuando nosotros hacemos alguna de las siguientes cosas: juzgar, dar consejos, investigar o interpretar. Es decir, juzgar es tener como una apreciación distinta, sin elementos, darle un conato moral, por ejemplo, que es bueno o malo lo que el otro hace, que es adecuado o inadecuado, cuando simplemente es lo que el otro hace. Dar consejos sin tener ningún contexto, o investigar o interpretar. Y entonces nosotros tenemos que entender que en la empresa comunicarse significa establecer contacto con alguien, dar o recibir información, expresar sentimientos y pensamientos y compartir algo con alguien. ¿Cuáles son las barreras que existen de la comunicación? Ya lo hemos platicado: ambientales, el ruido, un lugar inadecuado; las verbales, lenguaje, siglas, hablar sin objetivo; y las interpersonales, pues la suposición, la percepción y no suponer, ser flexible. La percepción, bueno, es una sensación interior, una impresión hecha en nuestros sentidos por alguna cosa exterior. Las puertas de la percepción, entonces, se abren de diferentes maneras. Por ejemplo, podemos ver algunos ejercicios. En este ejercicio, en esta primera imagen, la pregunta sería: ¿eres capaz de descubrir 9 personas que hay en esta ilustración? Siguiente ejercicio: ¿qué más logras observar además de la bella mujer? ¿Cuántos reptiles ves aquí?
Se trata de una escalera, siguiente ejercicio, se trata de una escalera en la que se puede subir y bajar sin que por ello varíe la altura. Si sigues de cerca a los monjes no tendrás la menor idea, la menor duda que está sucediendo. Siguiente ejercicio. El título lo dice todo. Hay un tigre escondido en la selva. Por supuesto, no es el que está en primer plano. Sería demasiado fácil. Aunque él sabe bien dónde se oculta el verdadero compañero. ¿No te parece que incluso se ríe? Siguiente ejercicio. Observa con atención las dos figuras superiores. ¿Cuáles son los dos círculos rojos centrales? El de arriba o el de abajo. ¿Cuál es de los dos círculos centrales es mayor? Es decir, ¿cuál es más grande? ¿El de abajo o el de arriba? En esta matriz está formada por líneas que se cruzan en los puntos en blanco, aunque parece que también hay puntos negros, pero si los miras vuelven a ser blancos, es decir, ¿qué hay en medio? ¿Hay puntos blancos o hay puntos negros? Bueno, y así podemos seguir con otros efectos como este, donde nos preguntan qué edad tiene la señora, ¿no? Estos ejercicios nos ayudan a entendernos desde la lógica de entendernos mejor. Vamos a brincar la ventana de Yohari porque eso va a ser motivo de al rato nuestra actividad del día de hoy. Vamos a pasar a cómo comunicar la retroinformación. ¿Qué es la retroinformación? Es la retroalimentación. Cuando que tengo que retroalimentar a alguien, cuando tengo que hacer observaciones sobre su forma de actuar de algún elemento o compañero de trabajo. Primero, debes de tener claro si es útil, la intención debe ser útil. No tiene caso regañar a alguien por regañarlo. Debes tener utilidad decirlo. Segundo, enfocarse en la conducta. Tercero, no usar adjetivos. Cuarto, haz observaciones, no inferencias. Cinco, describe, no juzgues. Y describe cantidad, no generalidades. Es decir, vea cosas concretas. No se puede decir, haces mal tu trabajo. Tienes que hablar del proceso concreto. Debe estar relacionada con algo específico, es decir, estás llamando la atención sobre algo específico, algo concreto. Comparte ideas o información, no consejos. O sea, da ideas y deja que la persona elabore sus propios caminos. Que sea oportuna, la superficie para aceptar, no para dar. Y entonces es importante que tengas en cuenta que tu comunicación se compone de contacto visual, gestos, posturas, movimientos, ademanes, la voz, modulación, tono, palabras, dicción y el contenido y el lenguaje. Recuerda que solo
Las palabras solo son el 7%. Lo demás lo estás comunicando con toda la demás estructura. Hay que distinguir también que nuestras necesidades, tenemos necesidades prácticas, que son tomar decisiones, planear, solucionar un problema, lograr acuerdos, y necesidades personales, ser escuchado, respetado, comprendido, valorado. Y en la comunicación ambas entran en juego. Y al entrar ambas en juego, vamos a generar estos conflictos. Eh, ¿Qué tenemos que nosotros cuidar en los trabajadores? Bueno, cuidar la autoestima, también nosotros mismos, ser empáticos, poner atención a los hechos y sentimientos y cuidar la participación de las personas. Antes de cualquier conversación importante con trabajadores, es importante que nosotros tengamos en cuenta los siguientes elementos para no perdernos, que son objetivo, qué voy a comunicar, qué información tengo como antecedente, quiénes van a participar, es decir, quiénes pueden estar y quiénes no, qué temas se van a cubrir y preparar un lugar adecuado, un horario y un día. Para satisfacer necesidades prácticas, pues tenemos que comenzar con un porqué, revisar información, desarrollar el tema y lograr acuerdos y terminar con un resumen y hacer un seguimiento. Es importante que para el conflicto terminar con aquello que ocurre cuando la diferencia de ideas entre percepciones y están centrados en esto. Cuando los conflictos, las personas perciben que las cosas van de forma diferente y no se esfuerzan por entender el punto de vista del otro, termina en conflicto. ¿Cuáles son las consecuencias del conflicto? Pues las positivas: estimula a las personas, fortalece sentimientos de identidad, despierta la atención ante los problemas, pone a prueba. Entonces el conflicto puede ser muy benéfico. El conflicto se vuelve negativo o no bueno para la empresa cuando hay sentimientos de frustración, hostilidad, presión grupal, desvío de energías productivas, bloqueo de iniciativas ajenas y tensión. Es decir, cuando se vuelve materia de pelea. Bien, aquí lo vamos a dejar el día de hoy y nos vemos en un rato para nuestro momento en Messenger, aproximadamente en 10 minutos.